Bueno, chicos, bienvenidos. Entonces, como cuadramos por el grupo de WhatsApp, el día de hoy vamos a ver el tema de Dígate y el próximo jueves nos vamos a conectar a la reunión que nos compartieron nuestros compañeros. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esa compresión o de lo que hemos visto aquí hacia atrás? Profe, me gustaría exponer el ejercicio que usted dejó. Hágale, si quiere arranque. Le prestamos atención entonces. Bueno, pues el ejercicio tenía la misma sección del otro, solamente cambiaba el refuerzo y pues es un voladizo empotrado con una carga en la punta y la longitud también cambió. Entonces, bueno, y los materiales, ¿no? El otro era como de 30 megapascales, creo. Eh, entonces, bueno, entonces ingresamos los datos, ¿cierto? La longitud, los materiales, la sección y pues de ahí de prima, ¿no? Entonces, bueno, el peso propio pues se calcula con la sección, mayoramos el peso propio y el ejercicio ya nos dice cuál es el refuerzo a tensión y a compresión, entonces ya tenemos a S y a S prima. Entonces, a S es el que está a tensión y a S prima es el que está arriba, el que está a compresión. Entonces, lo primero que hacemos es suponer que el acero a compresión eh, es mayor al de fluencia, ¿sí? O sea que sí que el acero de arriba fluye. Entonces, utilizamos esta fórmula para calcular ese C. Y si es verdad la suposición, entonces ok. Pero pues aquí vemos que es menor a 0. Espere un momento aquí, ¿qué pasó? Mm, Creo que tengo un error. Bueno, yo después lo reviso, pero voy a seguir exponiendo, ¿sí, profe? Listo, hágale tranquilo. Entonces, bueno, como la suposición, bueno, voy a revisar esto, pero hagamos de cuenta que no es mayor a 0.021, entonces ya vamos a suponer que la deformación del acero es menor. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a recalcular el C con esta fórmula que sale a partir de una sumatoria de fuerzas en el diagrama de resultantes en la sección, teniendo en cuenta la resultante de la compresión del bloque equivalente de Whitney y la resultante de la tensión del refuerzo a compresión y a tensión. Entonces, bueno, aquí ya calculamos la deformación del acero con esta fórmula y ya tenemos que la suposición es verdad, cumple, que es menor. Entonces con esto se procede a calcular pues la fuerza de las varillas, que simplemente es la deformación por el módulo de elasticidad. Bueno, ya a partir de, ya con esta fuerza, procedemos a calcular a sub S2 y a sub S1 con esta fórmula. Entonces, esta primera fórmula surge de la suposición de que la resultante de tensión del refuerzo de tensión y a compresión adicional es un momento, son iguales, ¿sí? Entonces aquí pues se iguala y se despeja a S2, entonces bueno, se calcula y a S1 se calcula a partir de la suposición de que el acero total es AS2 más AS1. Entonces a este acero total, que ya no los da el ejercicio, le restamos el AS2 y ya tenemos AS1. Entonces, bueno, ya con estos podemos calcular momento nominal 1 y momento nominal 2 con estas fórmulas. Aquí está momento nominal 1 y momento nominal 2. La sumamos y tenemos el momento nominal total y lo multiplicamos por el factor phi, que es 0.9 y obtenemos ya el momento nominal bueno, reducido, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver,
vemos que el momento actuante aquí en la viga en voladizo, pues es la carga P por la longitud de la viga y el peso propio por la longitud de la viga aplicado en la mitad de la viga. Entonces, bueno, aquí está la fórmula, que es, bueno, P por la longitud de la viga, aquí es peso propio por la longitud de la viga por L medios. Y pues eso lo mayoramos. Entonces, como solamente tenemos en cuenta cargas muertas, la combinación que más nos da carga es 1,4 por D. Y ya para finalizar, entonces hacemos aquí un análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces decimos que nos defina esta celda con el valor que nos dio aquí el momento nominal, que es 105,08, cambiando la celda P. Entonces le vamos a aceptar. Bueno, ahí pues me toca revisar lo que les comentaba de la primera suposición, que sí me está dando mayor a 0,0021, por eso da tan baja la carga. Pero pues básicamente sería la metodología del ejercicio. Muchas gracias. Listo, Enrique, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario del ejercicio? Bueno, también a mí me daba la carga súper bajita, me da de 0,19, pero sí tenía como una duda con respecto a cuando se calcula este primero, porque también me da negativo, ¿no? Entonces ahí era como la confusión, porque no sabía cómo es que se está suponiendo el C1, porque si da negativo. Listo. Sí, correcto, no debería dar negativo. Y ya les muestro dónde está el error. Bueno, primero pues gracias a Edwin por compartirnos su ejercicio. Sí, digamos que esa es la idea de esta propuesta de currícula. Y segundo, a ver si estaba, no me acuerdo si estaba por aquí. No, bueno, ¿qué pasa? Hay un problema y es que no están considerando es el diagrama de momentos. Si este es su viga, entonces, y tiene una carga distribuida y una carga puntual, su diagrama de momentos es de este estilo. Así sería algo de este estilo. Coloquémoslo de color rojito. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se nos invierten las tracciones y las compresiones. Porque fíjese que ahora las tracciones están por el lado de arriba de la viga. ¿Sí? Entonces, cuando usted consideraba a su prima S como las tres barras superiores, ahí está el problema. No sé si quiere intentar cambiarlas a ver si se arregla el problema del C. Sí, profe. Voy a presentar mi pantalla, ¿sí? Listo, regálame un segundo. A ver. Entonces, Ahí está. bueno, ahora sí está dando menor y, o sea, no está cumpliendo. Entonces, bueno, así nos daría. Pues sigue Listo. estando. Pero fíjate ya, la carga, la P máxima van a ser 9,05.
Eso Ujú. sería la respuesta. Sí, sí. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con la parte del análisis estructural, ¿no? Hay que tener en cuenta qué zona de la viga está en tracción, qué zona de la viga está en compresión, pues para evitar ese tipo de inconvenientes cuando estemos ejerciendo o diseñando cualquier viga. Bueno, Listo, profe, gracias. vale, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Miguel también se le soluciona el ejercicio con eso? Eh, sí, sí, sí se solucionó, pero pues me da, los valores siempre son diferentes. Pero sí se solucionó. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, continuemos. Si no hay más preguntitas de ese tema, continuemos con el análisis de vigas T, ¿sí? Entonces, ese es el penúltimo tema de nuestro primer corte. Por acá. Nosotros podemos tener estructuras que por su proximidad nuestras vigas pueden estar funcionando como un sistema de vigas T. Entonces, el tema de vigas T está en la norma colombiana en el título C812. Listo. ¿Cómo se compone una viga T? Entonces, una viga T básicamente es una losa ancha, ¿m? Y un nervio un poco grueso. Cuando usamos vigas T, lo mismo cuando necesitamos em, resistencias adicionales. Es como una alternativa a las vigas con refuerzo a compresión. Y tenemos distintos tipos de vigas T que pueden estar presentes en una estructura. Entonces aquí tenemos los tres tipos de vigas T que nosotros podemos analizar en el ejercicio profesional. Entonces están vigas T que hacen parte de un sistema de viga y losas, ¿m? Que están en la parte central del sistema. ¿Sí? Vigas T que hacen parte de un sistema de losas que se encuentran al borde del sistema, al borde izquierdo o al borde derecho. ¿M? Y lo último que son vigas T aisladas. ¿Qué sucede? Para poder diseñar una viga como una viga T, la norma colombiana tiene unos requisitos de dimensionamiento. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, si usted está trabajando una viga interna, una viga T interna, la vamos a llamar, tiene que cumplir los requisitos dimensionales que aparecen acá especificados. P va a ser el ancho efectivo de la parte superior de la losa. Entonces, esta parte superior de aquí, esperen, voy a colocar este puntero, listo. Esta parte superior de ahora en adelante la vamos a llamar la, mm, las aletas y esta parte interior el alma, ¿sí? Entonces B va a ser el ancho de las aletas de la viga T. Ese B tiene que ser menor o igual a la longitud sobre 4 de la viga. Esa longitud es la longitud simple apoyada de su viga. Asimismo tienen que cumplir que el ancho superior menos el ancho inferior sobre 2 tiene que ser menor o igual a 8T. ¿Mm? Y la última relación que tienen que cumplir es esta distancia, B menos B' sobre 2, que es el voladizo de la aleta, tiene que ser menor o igual a S menos el voladizo menos B' sobre 2. Entonces, S es la separación centro a centro de los ejes de las vigas. Si le resto B', estoy teniendo la separación de lado entre caras de vigas. Y si divido en dos, pues la mitad de esa separación. Eso es básicamente. Ahora, cuando tenemos una viga lateral, pues tenemos tres requisitos diferentes. Primero, B menos B' tiene que ser menor o igual a L sobre 12. B menos B' tiene que ser menor o igual a 6 veces el espesor. Y B menos B' tiene que ser menor o igual a S, que es la separación centro a centro de estos nervios, menos B' sobre 2. Ahora, cuando tenemos una viga solita ahí como sistema de viga, ¿cuándo podemos tener vigas solitas? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo
¿de dónde podemos tener una viga T sola en una estructura? En un puente, Mm, sí, puede ser en un puente, pero en una edificación. Hablemos de edificaciones. En una escalera. En una escalera. Sí, podría ser. Hay escaleras que tienen como una parte central y unas aletas hacia los lados, pero digamos que eso no se diseña como una viga T, ¿no? Los requisitos dimensionales no, no funcionarían, ¿sí? Entonces, a ver, ¿en dónde? Resulta que cuando ustedes están diseñando cimentaciones, hacen algo que se llama una zapata corrida. O sea, si esta de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que la zapata, tengo que mirarla aquí. Voy a verlo y la vamos a ver aquí en la presentación. Chan, chan, chan. Listo. Entonces supongan que ustedes están construyendo una casa en mampostería. Esa mampostería, o que tienen una pantalla de un ascensor, o que tienen una pantalla estructural, cualquier elemento que se pueda asemejar a un muro. Pues ese elemento va a ir cimentado sobre una zapata corrida, que es lo que llamamos una zapata continua longitudinalmente. ¿Qué pasa? Pues esta zapata se apoya aquí sobre el terreno, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de en qué curso es que uno ve eso, en suelos, cuando yo le aplico una carga al terreno, esta, si cumple unas relaciones de rigidez cimento-suelo, se convierte en una carga distribuida sobre sobre la cimentación, que es como la respuesta del suelo. Listo. ¿Qué pasa? ¿Cómo analizo yo esta viga? Si yo invierto la situación, lo que estoy obteniendo es una viga T con una carga distribuida. ¿Sí? Ahí es donde uno usaría una viga T. La otra aplicación pues también son puentes. ¿Sí? También en puentes, digamos cuando tenemos puentes de placa y viga. Son de puentes de placa y viga. ¿Sí? Digamos que esta zona se puede asemejar como una distribución de vigas conectadas por una losa que pues tienen un ancho efectivo y se pueden analizar como vigas T, en el caso del concreto reforzado. ¿Listo? ¿Dónde más podemos tener ese sistema? No, ahorita no se me ocurre dónde más podemos tener una viga T. Listo. Entonces, bueno, esos son los requisitos de la viga T. ¿Qué pasa? Si yo no cumplo estas dimensiones, este análisis dimensional, esta viga no se puede analizar como viga T. Entonces, ¿cómo se analiza? Como una viga rectangular y unos tramos de losa que conectan esas vigas rectangulares. En caso de que no cumpla alguna de estas dimensiones. Alguna de estas dimensiones. ¿Listo? Entonces siempre antes de arrancar a diseñar una viga T, verifiquen que las dimensiones pues sean propicias para el diseño. Ahora, ¿cómo es el análisis de la viga T? El análisis de la viga T se basa en prácticamente cuatro pasos. El primer paso es analizar la flexión. ¿Sí? Hacemos un análisis de flexión, qué cargas actúan, qué momentos tengo en la viga. Luego hacemos un análisis de deformaciones. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder determinar cuál es la posición del eje neutro.
Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de vigas T y esa tipología de comportamiento depende de esa posición del eje neutro. Tenemos el caso A cuando ese eje neutro se encuentra en la aleta, es decir, en la parte superior. Y el caso B cuando ese eje neutro se encuentra en el alma. Entonces miremos el primer caso. Fíjense que esta es mi viga T y el eje neutro es ese eje punteadito. Se encuentra en la parte de las aletas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se presenta la flexión, todo lo que está por encima de esas aletas se está comprimiendo. Entonces voy a tener aquí un bloque de compresiones equivalente de tamaño A por B, que es el ancho total de la viga. Listo. Ahora, de su eje neutro hacia abajo, eso se supone que no funciona, que no trabaja. Solo trabaja las dos barritas de acero aquí en la parte de abajo. Entonces, en este caso, cuando el eje neutro está en la aleta, la viga T se puede diseñar como una viga rectangular normal. ¿Por qué? Si ustedes prolongan esto, algo así, algo así y algo así, ahí se conforma su viga rectangular. ¿Mm? ¿Qué pasa? Simplemente pues el refuerzo que va todo distribuido lo estoy concentrando aquí en una zona central y me ahorro toda esta parte de concreto de los laterales. Bueno, entonces con esta expresión, igual que en las vigas rectangulares, puedo determinar el bloque de Whitney, la altura del bloque equivalente a Whitney, y con esta expresión de aquí a la derecha puedo determinar cuál es la profundidad de mi eje neutro. ¿Listo? Ese es el primer tipo de comportamiento, es el más sencillo de la viga T. El segundo es este. ¿Qué pasa si esta vez mi eje neutro se encuentra en el alma? Entonces pues va a haber una porción de concreto que está aquí en verde y en azul que va a estar comprimiéndose en el trabajo como elemento a flexión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La parte central, vamos a trabajarla como una región de la viga que funciona por flexión normal, la misma flexión que hemos venido trabajando en el curso. Y a esa sección le vamos a adicionar una sección resistente en compresión. ¿Qué pasa? Esta sección en compresión pues tengo que equilibrarla con una parte del acero del refuerzo inferior. Entonces vamos a hacerlo aquí. Para la zona azul yo voy a tener una cierta cantidad de refuerzo aquí distribuida en la parte inferior de la viga. Y el azul trabaja con el azul. Pero para las partes laterales, lo que yo voy a tener es otro poquito de acero. Ese color casi no se ve, lo voy a colocar en amarillo. Eso. Voy a tener otra porción de acero, pero esta vez va a trabajar con la región de concreto de las aletas. Lo mismo que con las vigas de compresión. ¿Cuál es la diferencia? Que en las vigas de compresión arriba colocábamos acero y lo colocábamos dentro de la viga. Aquí no. Aquí vamos a colocar concreto, pero va a estar a los lados externos de la viga. Listo. ¿Qué pasa si el eje neutro está por debajo de la aleta? Pues entonces voy a tener un momento compuesto por dos partes. La parte de momento proporcionada por el alma de la viga y una parte de momento proporcionada por las aletas. Entonces aquí tenemos la indicación de que el momento nominal es igual al momento nominal de W, que es el web, que es el alma, y el momento nominal de flange, que es la aleta. Entonces, MNW es el azul, MNF es el verde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino yo los momentos? MNW o MNF. Entonces, MNW, que es el momento nominal del alma, de la parte central, yo lo puedo determinar simplemente como 0.85 F'C por AB, que es el bloque de Whitney, la resultante del bloque de Whitney de compresiones, multiplicado por D
menos a medios. Estoy hablando solo de la parte central, de la parte azulita. O si no quiero, puedo hacerlo con respecto a las varillas. Las varillas sería AS menos ASF, es decir, el área total inferior menos la armadura de tracción correspondiente a la compresión de la zona de las aletas, ¿sí? Es decir, a esta área total de aquí de la viga le estoy restando la verde, el área que hace equilibrio con las partes verdes del concreto, multiplicado por FY, que entonces sería su esfuerzo, multiplicado por la distancia entre centroides de barras. ¿Listo? Si nosotros igualamos esas dos expresiones, podemos determinar que la relación AS menos ASF, es decir, el área total de refuerzo de la viga T, menos el área de refuerzo que hace equilibrio con las zonas verdes de nuestro dibujo, lo podemos calcular de esta forma. ¿Listo? Ahora, si nos enfocamos ahora en las zonas verdes, esa zona verde pues va a tener una resultante de compresión y va a estar en equilibrio con una porción del refuerzo de la parte inferior de la viga T. Entonces, ese MNF yo lo puedo definir como 0.85 por F'C por B menos B' por T. Esa es la resultante del bloque de compresiones de Whitney, multiplicado por la distancia de esas dos fuerzas. Y también puedo hacerlo con respecto al acero. Entonces digo, el área de la aleta, el área de refuerzo correspondiente a la aleta por FY por D menos T medios. E igualando, puedo encontrar que ASF lo puedo encontrar con esta expresión de acá. Reemplazo mis expresiones en el momento nominal y encuentro esta expresión de acá. AS menos ASF por FY por D menos A medios más ASF por FY por D menos T medios. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vale. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que cumplir unos requisitos de cuantía en esta viga. ¿Ya? Entonces, el primer cambio que vamos a ver es qué es la cuantía máxima. Entonces, cuantía máxima es, la definen como la cuantía máxima, como si la viga fuera una viga rectangular de ancho B y altura D, más ρ sub T, que es la cuantía de viga rectangular, sobre la cuantía balanceada. ¿Alguien sabe cómo calculamos una cuantía balanceada? ¿Nadie, muchachos? ¿No se acuerdan de la clase? Profe, no estoy seguro, pero creo que es cuando suponemos que la deformación del concreto es 0.003 y la del acero es 0.0021. Exactamente. Exactamente eso. Entonces, con esa cuantía ustedes pueden ya determinar aquí la expresión para la cuantía máxima. Rho sub F es la cuantía de cero en la aleta de la sección B' por T. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor de cuantía de una viga? De una viga T. Entonces es el área total sobre B por D. ¿Cuál B? ¿El B superior o el B inferior? Pues eso depende. Si el centroide está en el eje neutro, en la aleta, si el centroide del eje neutro está en la aleta, B por D. Si está por acá abajo, tiene que ser este B efectivo, es decir, B' por D. ¿Listo? Este de acá muy posiblemente sea B' por D. Y esta cuantía tiene que ser menor a esa cuantía máxima. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda?
Listo. Entonces vamos a revisar algún ejemplito como para aplicar el tema. Entonces, fijémonos en este segundo ejercicio. Listo. Mm, yo, chan, chan. Listo, chicos. Entonces, fíjense, esto fue el mismo examen que ustedes resolvieron ahorita para la viga compresión. Pues tenía unos aparte para la viga, una viga T. Ahora, nuestra viga T, pues es una viga T sola, solita, y no tiene vigas a los lados. Y tiene un ancho superior de 1 metro, un ancho inferior de 0,3, un espesor de torta de 0,10, 0,3 a la primera fila, 0,5 a la 0,5 a la segunda, 0,05 a la cara inferior. Y pues está reforzada con 5 barras de 3 cuartos. Aquí no es 3, sino 5. Entonces la viga es simplemente apoyada y entonces se pide. La viga de la figura está sometida a una carga puntual muerta en el centro de la luz. Está compuesta de concreto de F'C30 y acero de Fy420. Considere el valor de la carga muerta máxima P que puede soportar la viga con el refuerzo propuesto y recuerde incluir la carga distribuida del peso propio sobre la viga, solo actúa carga muerta. Y número B, la deflexión, pero pues eso lo haremos la próxima semana. ¿Listo, muchachos? ¿Sí está claro el ejercicio para todos? Vale, entonces necesito un voluntario que me diga cómo comenzaríamos el ejercicio. Vámonos con María Camila, ¿estás por acá? María. Juliana, Juliana, ¿estás por ahí? Sí, sí, se está oyendo. Juliana, Profe, ¿no sería analizando la viga, o sea, calculando el momento máximo en función de P? sí, sí. Entonces, primer paso. Lo primero que tenemos que hacer, y yo les dije, es analizar las dimensiones de esa viga. Fíjese que si su viga no cumple esas dimensiones, usted no puede analizarla como una viga T. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran las dimensiones? Venimos por acá, al resumen que yo les había hecho, y una viga solita debe cumplir esto de acá.
Eso sería el primer paso, hacer esta verificación de dimensiones. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar si efectivamente se cumplen estas desigualdades. Entonces, que esté el espesor de la aleta total, 0.1. Y ese 0.1 tiene que ser mayor o igual a B' sobre 2, cuando el B' es el B de la parte inferior. Entonces mayor o igual a 0.15. ¿Sí? No sé que me estoy equivocando. Mm, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que esa desigualdad no se cumple. Si no se cumple, pues no, el ejercicio no se puede resolver como una viga T. ¿Sí? Entonces, si no se puede resolver como viga T, pues entonces, ¿qué hago? Resuelvo una viga rectangular. ¿M? Y esa va a ser la capacidad total de mi viga. Para los voladizos, ¿cómo los manejo? Diseño esto como una carga aquí con un voladizo al lado y lado de la viga, y pues ese voladizo me va a dar unos refuerzos aquí de este estilo. Y listo, eso sería todo el diseño en caso de que no nos cumpla alguna de las dimensiones. Para nuestro ejercicio vamos a modificar esto. Entonces vamos a decir que este sería 0.15. En este caso, pues aquí sería 0.15 mayor o igual a 0.15, cumple el primer requisito. Segundo requisito, B. El ancho B es 1 metro. Tiene que ser menor o igual a 4 veces B'. Excelente. Listo. Entonces con punto 15 ya podemos hacer el diseño de nuestra vigate. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, el punto 2, ¿sí? El punto 2 para nuestra viga va a ser entonces el análisis como vigate. ¿Qué pasa? Recuerden que nosotros tenemos dos problemas. Aparte de estas dimensiones, tenemos que verificar si el eje neutro está en la aleta o está en el alma. Entonces, para nuestro ejercicio, vamos a arrancar siempre con la suposición de que el eje neutro se encuentra en la aleta. Es decir, que el eje neutro se encuentra aquí en la parte superior. ¿Para qué hacemos eso? Pues para tener un punto de partida, porque no sabemos cuál es la situación real de su viga. Entonces, vamos a hacerlo de una vez en una hojita de Excel. Y creo que vamos a usar la misma que estábamos haciendo la vez pasada. Vamos a ver viga compresión y viga T. Y vamos a programar el método a ver qué obtenemos de este ejercicio. Entonces, esto es una viga compresión. Y aquí vamos a colocar viga T. Entonces, lo primero serían los materiales, las cargas. ¿Sí? Y listo.
Pues por aquí están los materiales de la viga, la longitud entre apoyos. Entonces vamos a revisar ese ejemplo. Está por acá. Listo, entonces no hay luz entre apoyos. Vamos a suponer, 5.5 metros. Ahí está. Luz, 5.5 metros. F'C. Entonces, el F'C es de 30 megapascales y el Fy 420. Listo. B. Entonces, como estamos suponiendo que el eje neutro está en la parte superior de la viga, ¿sí? Tenemos que analizarla como una viga rectangular. Listo. Coloquemos aquí las dimensiones. Este sería el B', metro y punto 3, ¿sí? El H en este caso sería 0.05 de la fila inferior, 0.05 de la fila 2, más 0.3 más 0.15 de la aleta. El D, pues entonces sería 0.15 más 0.30 más 0.05. Vamos a suponer que el centroide de las barras inferiores pasa aquí por la segunda fila. Y el D', pues este no nos interesa. Chan, 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 listo. Lo primero es el peso propio. Bueno, nos hace falta el espesor de la losa. Coloquemos una celda para T en metros, que también es otro dato del usuario. En este caso es 0.15. Listo. Ahora, el peso propio. Pues el peso propio va a ser el área de la viga multiplicado por 24. Pero ¿cuál es el área de su viga? Entonces es el ancho B multiplicado por el espesor de la aleta más el ancho B' multiplicado por la altura total menos el espesor T. Y todo eso por 24. Entonces, acá, por acá y por 24. Entonces, esa viga, fíjense, ya pesa 6.48 kilonewton por cada metro. En la de la vez pasada nos había dado 3.24. Fíjense que casi que se dobló ese, ese peso. Ahora, vamos a definir cuál es el AS inferior. Entonces, el AS sería 5 barras de número 3 cuartos. 1920 milímetros cuadrados. Entonces, hasta aquí es como muy independiente de cualquier otro cálculo. Ahora, pues vamos a hacer la suposición 1. Entonces, suponiendo que eje neutro queda, Profe, perdón, el área de la 3 cuartos no es 284. ya te verifico, es que no me acuerdo. De la 3 cuartos es 284, sí señor. Listo, entonces este sería 284. Listo, entonces suponemos que el eje neutro queda en la aleta. ¿Ya? Entonces si hacemos esa suposición, tenemos que analizar la viga como una viga rectangular. Si eso fuera cierto, lo que tengo que hacer es determinar C. Pero para determinar C, pues tengo que encontrar A. Entonces vamos a encontrar A en milímetros. Y aquí C. Entonces A, ya lo tenemos aquí formulado. A sería el área de acero multiplicado por el FY sobre 0.85 por F'C por el ancho B' en milímetros. Y el segundo sería pues A sobre beta 1.
nos toca determinar cuánto valdría beta 1. Por aquí lo vamos a colocar por acá. ¿Cuánto sería el beta 1 para este ejercicio, muchachos? ¿Mm? ¿Cuánto sería el beta 1 de su ejercicio, muchachos? Profe, 0,84. Listo. Profe, una pregunta. ¿Usted para la utilizó B'? Para el A. Señor, debe ser B. Muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, mi profundidad del eje neutro sería A sobre C beta 1. Fíjense, C me dio 27,84. ¿Cuánto era el espesor de esta aleta? En milímetros. 150, ¿no? Entonces, como C es menor a 150, pues entonces sí cumplimos con la hipótesis de que la viga es una viga rectangular. Profe, qué pena, ¿me puedes dejar ver la fórmula de A, por favor? Claro. A sería el área por FY sobre 0,85 F'C por el ancho B total, o sea, el ancho de la aleta. No del alma, sino de la aleta. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces se cumple la hipótesis. Al cumplirse esa hipótesis, pues entonces lo único que tengo que hacer es encontrar el momento nominal de mi sección. Entonces el momento nominal es ρ por F'C por F'Y, perdón. Entonces calculemos primero aquí la cuantía, ρ. Una viga rectangular. ¿M? Recuerden esa discusión que tuvimos de la viga hueca, de dónde tomábamos el, el D para la, perdón, de cuál era el B para nuestra cuantía. Entonces yo les dije que había encontrado algo que decía que tenía que ser igual a el ancho promedio de la sección de concreto en compresión a la altura del eje neutro. Básicamente estamos hablando de, de, de este ancho, ¿cierto? Sí, porque el eje neutro está acá, entonces donde está el eje neutro tomamos el ancho promedio y ese va a ser el ancho para la cuantía. Entonces la cuantía sería el área de refuerzo sobre B por D. Ah, bueno, acá hay un problema y es que este B por D no está no está corregido, ¿no? Entonces D por 1000 y entonces, bueno, sería buena idea corregir este D, corregir ese D, encontrar el valor real, sería básicamente lo que tenemos acá. El centroide de estas barras, ¿sí? Yo lo puedo calcular como una relación, como si fuera un centroide de figuras circulares. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el recálculo del D? Pues aquí nos toca hacer lo mismo. Entonces hacemos ese recálculo de ese centroide, debe estar por acá, no en la mitad, sino un poquito más hacia abajo, por ahí 0,0507, 0,07. Y entonces sería la altura total de la viga menos 0,07. Colocámosle lo 8. Listo. Ese va a ser mi primer D. Entonces vengo y digo, listo. Mi momento nominal es ρ
por FY por 1 menos 0.59 por FY sobre F'C multiplicado por la cuantía ρ, ¿sí? Por la base B por la altura D al cuadrado. Bueno, aquí hay algo extraño y deben ser las unidades. Entonces, ρ por FY, estas de aquí se cancelan, queda dimensional y esto queda en metros cuadrados y aquí me falta un mil. Listo. Este es el momento máximo que resiste esa viga, porque el eje neutro dio aquí en la parte superior de la aleta, ¿vale? Entonces, si ese es mi momento nominal, eh, el momento último, yo lo puedo calcular como W por L al cuadrado sobre 8 más E por L sobre 4. Y bueno, todo esto por phi. El phi que no está en ningún lado es 0.9 por todo esto. Ahora, la diferencia de estos dos debe ser, o este debe llegar a cierto valor objetivo, ¿no? Entonces venimos aquí a datos, le damos predicción, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Este valor tiene que ser igual a 245.981435. Esperen un momento. Sí, 1435. Cambiando la celda. P. ¿Listo? Vamos ok. Ya. Listo. Entonces ya el momento nominal es igual al momento último. Y entonces la carga sería 1.161.07 kilonewton. Eso es lo máximo que ustedes pueden colocarle adicional por carga muerta a esta viga. Ah, bueno, este momento último, todo como es carga muerta, tiene que ir por 1.4. Listo, volvemos a hacer buscar objetivo. Ya, cuando esa celda sea igual a 245.9814. Un momento, datos, previsión. Cambiando la celda P. Damos ok, ok, ahí está. La carga máxima que yo le puedo poner a esa viga son 109.96 kilonewton. Bien, muy sencillo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Alguno de ustedes no se les surge alguna duda viendo esto? Chicos, ¿alguna pregunta de eso? ¿Algo que vean que pueda estar mal? Profe, la P es cuantía. Em, esta de aquí abajo, sí, esta es cuantía. La fórmula es la cuantía máxima o mínima. No, la cuantía que está colocada sobre su viga, el área de acero sobre B por D. Bueno, si no encuentran el error, yo ya encontré uno.
¿Dónde está el phi de reducción de resistencia? Recuerden que MU tiene que ser mayor a phi MN. O sea que todo esto tiene que ir multiplicado. Ah, bueno, aquí ya estaba, perdón, si lo había incluido. Ahí está el punto 9. Y aquí 1.4 las cargas, perfecto. Entonces determinamos ya la carga máxima P que puede llevar esa viga. Fácil, ¿no? No es nada del otro mundo, o les parece difícil. Pues en mi caso, profe, no es tanto lo difícil, sino así se me hace un poco más enredado en Excel. O sea, yo prefiero cuando lo hace así con dibujitos, profe, así entiendo más. A manito, listo. Bueno, lo que pasa es que tengo un problemita con la tabla y pues no puedo usarla el día de hoy, pero entonces para la próxima clase yo me la soluciono, ¿listo? Y volvemos a los dibujitos. Vale, profe, gracias. Listo. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a, pues no a esta clase, sino que lo que pasa es que siento que entré como un poquito perdida porque tenemos clase de, digamos, lo que ha subido del 27 de abril. No sé si de pronto falte alguna. Sí, claro, creo que ahí nos hace falta la clase, la última. Esperen, a ver, Si miramos es que acá. en esa no puede estar, entonces sí entra así un poquito perdida, pues con respecto a lo que mi compañero expuso. Entonces no sé si de pronto nos pueda brindar esa clase, por favor. Claro, listo. Yo la subo. Si no la he subido mañana tempranito, me escribes un correo y la subo al mediodía. Listo, profe. Sí, porque es que de esa depende como parte de lo que expuso el compañero y pues la verdad eso sí no lo tenía, o sea, hasta eso no lo tenía, entonces estaba perdida un poquito. Vale, listo, Claudia, no hay problema. Listo. Entonces fíjense que el ejercicio es muy sencillo. Es muy sencillo el diseño de esas vigas T. De tareita, ¿qué les queda? Revisar el otro. Ya les muestro el otro ejercicio. El otro ejercicio mm, es este de acá. Lo mismo que hicimos, pero con esta viga. Esperen, voy a abrirla en tamaño grande. Pantallazo. Y sucede exactamente lo mismo. Tienen que determinar la carga máxima P que puede llevar esa viga. Un segundo, se la envío al grupo. Listo. ¿Algún comentario de este ejercicio que les estoy pasando? ¿O alguna duda? Bueno, listo. ¿Alguien quiere intentar comentarnos qué puede estar sucediendo con esta viga? Profe, lo mismo del ejercicio anterior que se invierte la compresión y la tensión, Listo. ¿Y eso en qué le afecta a su viga? que se debe asumir rectangular porque las aletas no van a estar funcionando, o sea, no van a aportar a la tensión. Correcto. Entonces, fíjense en esto. En este otro ejercicio. Entonces, el diagrama de momentos ya sabemos que es algo de este estilo. ¿Sí? Voy a tener tracciones arriba, compresiones abajo. Es decir, que aquí arriba voy a tener tracciones y por aquí compresiones. Entonces mi eje neutro va a estar por acá. ¿Qué pasa si mi eje neutro está por ahí? Todo el concreto que está en la zona de tracciones, todo este concreto, queda inservible. Volteemos la viga. Voy a tener
una zona de concreto con un par de refuerzos y en la parte inferior 3 refuerzos pues, longitudinales. ¿Listo? Entonces tendría yo que analizar una viga rectangular de ancho 0.3, de altura pues lo que le sume con sus dimensiones y con 2 barras en la parte de compresiones y 3 barras en la parte de tracciones al estar trabajando la viga con momento en un voladizo. Profe, una pregunta. Dime. Si la viga no estuviera, digamos, en esa posición, sino al contrario, o sea, las aletas abajo, sí se tendría que tener en cuenta eso, ¿sí o no? Sí, si las aletas estuvieran abajo, ahí sí tendrías que analizarla como viga T. Pero ¿y si la carga, digamos, en el voladizo fuera al contrario? La carga P, Ujú. ya pues entonces tendrías que hacer una superposición. A ver. Ujú. Tendrías que hacer una superposición de efectos. Digamos, este, y coloquémoslo curvo, sería el momento correspondiente al peso propio. Pero P de la carga puntual va a generar un momento de este estilo. Entonces aquí no hay problema porque ambos están en tracción. Si uno estuviera en tracción y otra compresión, como tú dices, cambiar la dirección de la carga P. Entonces, cambia la dirección de tu carga. Pues el diagrama sería algo de este estilo. Compresión. ¿Listo? Si la carga P estuviera al revés. Sí, si la carga P fuera al revés. Entonces lo que tendrías que analizar es el momento de rojo menos el momento de morado. Sí, entonces ya se complica un poquito más, no es nada del otro mundo, pero bueno, se puede hacer. ¿Sí te quedó clara la duda? Sí, sí, señor. Gracias. Vale. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Bueno, segundo ejercicio para que lo vayan revisando. ¿Qué pasa si tengo esta misma viga T, pero de esta forma? Es empotrada. ¿Listo? ¿Qué pasaría con mi viga? ¿Sí? Supongo que esto aquí lleva una carga distribuida y por acá en el centro una carga P. Entonces van a hacer dos análisis. El primero es el ejercicio del examen. La viga empotrada, la carga P hacia abajo. Y el segundo es la viga doblemente empotrada. ¿Vale? Entonces van a encontrar cuál es el valor máximo de la carga P. ¿Listo? Y me cuentan el próximo martes cómo les dio ese análisis de la viga y cómo lo resolvieron. ¿Les parece? Bueno, chicos, entonces, si no hay más comentarios, si no hay dudas, los dejo con eso para que lo piensen de aquí al próximo martes, ¿sí? Y, y cerramos el tema de vigas a compresión, vigas T con una viga con el eje fuera de la torta. ¿Listo?
Les recuerdo que el jueves está lo que nos enviaron los compañeros aquí del grupo. eh, una charla del Departamento de Ingeniería Eléctrica referente a las manifestaciones en Colombia desde el 2011 hasta el 2021. Entonces, el próximo jueves nos conectaremos a esta lectura como parte del currículo alterno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, o alguna duda? Yo tenía una duda. Eh, ¿Hay una manera como más efectiva de poder encontrar el eje neutro sin recalcularlo? O sea, no sé, que tal vez lo encontremos a la primera. No, yo siento que no. Creo que no. Porque como no sabes, o sea, son dos procedimientos totalmente diferentes si el eje neutro está arriba o está abajo. Sí, si está en la aleta o está en el alma. Entonces, como no sabes cuál de los dos puede ser, te toca, la mejor solución es hacer una suposición del eje neutro en la aleta y verificarlo. Es la única. Esa es la más sencilla. Ah, listo, profe. ¿Listo? Vale, déjenme ver a ver si tengo algún otro ejercicio por aquí de Vigaste para que ustedes puedan irlo mirando. Listo. Vean este ejercicio de acá. Este fue el examen del semestre pasado. Ya, listo. Entonces decía, am, analizar la losa, la viga de la losa asignada a cada grupo y considerar el peso propio por separado de la carga muerta sobreimpuesta. Se utilizará concreto de 32 a 0 de 420 y el resultado debe ser entregado. Bueno, todo escrito, está resumido en documento. Evalúe las cargas actuantes de la estructura, las combinaciones de trabajo y diseño, las áreas aferentes, ¿m? Y una evalúe de la dimensión mínima en altura de las vigas. Listo. Diseño a flexión de la viga de la tabla adjunta. Entonces yo les daba esta planta, esto es una planta estructural con unas dimensiones A, B, C y D, y ustedes tenían que hacer pues un diseño de una de esas vigas. Bueno, esto no. Y el último era calcular la deflexión a corto y largo plazo de esta viga. Bueno, todo lo que pueden hacer es encontrar la capacidad de esta viga suponiendo que es eh, doblemente empotrada con un momento puntual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso puede ser un ejercicio de los que pueden estar ustedes resolviendo. Tienen esta viga, pueden asignarle cualquier valor al concreto y al acero. ¿Sí? Y las condiciones de apoyo de la viga son las siguientes. ¿Listo? Con un apoyo por acá intermedio. Entonces las luces son diferentes, 6 y 8 metros. Pero misteriosamente la viga tiene todo el mismo refuerzo de extremo a extremo. ¿Ya? Entonces, en la parte superior de la viga tiene dos barras número 8 y una barra número 6. Y en la parte inferior tiene tres barras número 8 y dos barras número 6. El estribo es de 3 centímetros, perdón, barra número 3. Y el recubrimiento, coloquémoslo de 4 centímetros. En dado caso de que alguna de las distancias no le cumpla, o sea, el dado caso de que no esté cumpliendo los requisitos de la norma, ustedes pueden modificarlo según su criterio.
listo chicos, entonces recuerden que esta viga pues tiene unos diagramas de momentos de este estilo que ustedes pueden determinar por análisis estructural. La carga pues va a ser una carga distribuida. Entonces vamos a determinar cuál es el valor máximo de esa carga W que yo le puedo colocar a esa viga para llevarla a la falla. Bueno, esa va a ser el otro ejercicio que les tengo planteado. Entonces sería este, ¿sí? 1 del examen de acá con el momento empotrable la carga P. ¿Cuál es esa carga P máxima? 2, empotrar la viga lado a lado y encontrar la carga P máxima. Y 3, encontrar cuál es la W máxima que se le puede colocar a esta viga. Tienen que considerar aquí el peso propio. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Darles esto aquí al WhatsApp. Listo. Si no hay preguntitas, entonces dejamos ahí por hoy. Y nos vemos el próximo martes. Pues si alguien lo resuelve, vemos cómo fue que lo solucionó y continuamos con nuestro tema. ¿Les parece, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces nos vemos el próximo jueves en la conversación. Que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe.